Sí, se está compartiendo la pantalla. Ya, súper. Chiquillo, bueno, como les decía, el tío Andrés, no sé qué pasó aquí con la cámara de mi computador, así que hoy día creo que no voy a poder activarla, pero igual lo estoy mirando a todo y es lo mismo, solo que no me están mirando, pero no se preocupen, no ha cambiado en nada. ¿Ya? Así que eso. Hoy día, chiquillos, lo que nos corresponde tiene que ver con historia, ¿ya? Principalmente las zonas climáticas del planeta Tierra. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con las líneas imaginarias de la Tierra, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver principalmente con las zonas climáticas, ¿ya? Y denme un momentito. El objetivo de la clase, chiquillos, es conocer... ¡Ay! Se volvió loco. Ya. El objetivo de la clase, chiquillos, es conocer y describir las características de las diversas zonas climáticas de nuestro planeta y cuáles son los paisajes que la componen, ¿ya? Porque para cada zona climática, es decir, la zona fría, la zona templada y la zona cálida, tenemos que existen paisajes determinados con vegetación determinada, con animales determinados, etcétera, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo un paisaje cálido que un paisaje frío, ¿ya? Obviamente no vamos a encontrar a la misma cantidad de árboles, en este caso, en el frío por lo general, casi no hay árboles y hay más presencia de nieve, ¿cierto? ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo las diferencias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dan las diferentes zonas climáticas, chiquillos? Importante saber que, como les mencionaba en la clase anterior, no todos los lugares del planeta Tierra, en ellos no todos llegan los rayos del sol de manera directa o de la misma forma. ¿Se acuerdan que yo les decía que en algunos llegaba más directo, en otros llegaba un poquito más perpendicular y en otros llegaba casi de manera más compleja, ¿cierto? Bueno, aquí le podemos hacer un dibujo en este caso. Por ejemplo, el sol tira rayos directamente a las zonas o de manera perpendicular a las zonas que están encontradas en esta parte, al medio, más o menos cercanos a la línea del ecuador, ¿ya? Y también tenemos que las zonas más templadas van a ser las que están ubicadas acá de verde, las que están más arriba, ¿cierto? Relacionada con los trópicos, ¿sí? Y los rayos del sol van a llegar de manera más difícil a cada polo. Si se fijan, ¿cierto? Tiene que recorrer, ¿cierto? Un poquito más de trayecto al llegar a los polos, ¿ya? En cambio, como les decía, aquí en la parte del medio llega directo y es más cortito el trayecto de el rayo de sol, ¿sí? Entonces, chiquillos, me había pasado esta. Por ejemplo, acá tenemos diferentes dibujos de imágenes, perdón, de zonas climáticas de nuestro planeta, ¿ya? La primera imagen ahí en la playa, ¿cierto? Es un clima más cálido, por lo general, ¿ya? Luego tenemos ahí una imagen de un clima que es un poco más templado, ¿ya? Que hay presencia cálida, hay presencia de sol, ¿cierto? Pero también en las noches hay presencia de el frío, ¿sí? Y finalmente tenemos el otro tipo de paisaje que es como el más extremo, que es el paisaje frío, ¿ya? O el que se da en las zonas frías, ¿sí? Vamos a ver exactamente dónde se da cada paisaje. Por ejemplo, hay lugares chiquillos donde llueve muchísimo, ¿cierto? Y tienen otro tipo de vegetación y tienen más vegetación, ¿ya? Por ejemplo, los lugares secos, en este caso relacionados con los lugares cálidos, existe una disminución de vegetación. Cuando hablo de vegetación, chiquillo, estoy haciendo referencia a árboles, arbustos, plantas, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, con las plantas en general, ¿ya? En todos sus tipos, ¿sí? Vamos a seguir
con esto. Bueno, eso no habíamos adelantado una, entonces aquí está lo que yo les explicaba, que cómo se dan las diferentes zonas. Las diferentes zonas, chiquillos, podemos resumir que se dan a partir de la incidencia de los rayos solares. O sea, a algunos llegaba de manera más directa, ¿cierto? Y a otros llegaba de manera no tan directa, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos 3 tipos de zonas, ¿cierto? Zona cálida, zona fría y zona templada. Para estos 3 tipos de zonas existen paisajes específicos, ¿ya? Cuando hablo de paisajes, estoy diciendo de que existen lugares, ¿cierto? Que representan este tipo de zonas, ¿ya? Ahora los vamos a ver con imágenes de manera más específica. La primera en este caso es los paisajes de la zona cálida, chiquillos, ¿ya? Los paisajes de la zona cálida, como dice acá, principalmente se ubican entre los trópicos, ¿cierto? Y suelen ser más calurosos todo el año, ¿sí? ¿A qué se refiere con caluroso? Es que por lo general, chiquillos, las temperaturas bordean superan los 25 grados Celsius, ¿sí? Y todo el año se refiere a que, o sea, no quiere decir que todos los días va a ser calor, pero se refiere a que la gran parte del año existen temperaturas superiores a los 25 grados, ¿ya? Hay días que pueden haber 31 grados y otros días que pueden haber 25 y se va a notar la diferencia, ¿ya? Por eso les digo, no todos los días van a ser calurosos, ¿sí? Ya. Otra característica, chiquillos, de estos paisajes de las zonas cálidas, es lo segundo, ¿cierto? Es que como no llueve mucho en estos lugares, ¿cierto? Llueve poquísimo, digamos, así llevándolo a lo más concreto, en lugares como los desiertos, ahí llueve a veces unas 3 o 4 veces al año, ¿ya? Llueve muy pocas veces, por lo tanto se consideran que son lugares más secos, ¿sí? Hay otros lugares de las zonas cálidas, porque no todas las zonas cálidas son desiertos. Tenemos otros tipos de zonas cálidas, ¿ya? Pero en el caso de los desiertos casi no existe lluvia, ¿ya? Vamos a ver más adelante que en la selva y en la sabana sí se presenta lluvia de diferentes formas, sobre todo en la selva, ¿ya? Pero ¿por qué se le llama zona cálida a una selva? Principalmente, chiquillos, porque la temperatura que existe es alta. Es como el clima que hay en Brasil, pero el clima de Brasil es como más tropical, entre templado y cálido, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras está lloviendo hace calor. Acá en Chile al menos, o en Santiago principalmente, no se da eso, porque cuando llueve hace frío, ¿cierto? Cuando hace calor probablemente no caiga lluvia. O quizá ha pasado alguna vez en toda la existencia de Chile, chiquillos, ha pasado, pero es muy poco probable, ¿ya? Porque Chile, chiquillos, tiene sus 3 zonas climáticas muy marcadas, ¿ya? En la zona central, que es principalmente donde estamos nosotros, la región metropolitana, el clima está marcado por ser templado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sentimos muy marcadas las estaciones del año. En verano hace harto calor, en invierno hace harto frío, ¿ya? Eso es templado, que en ciertas etapas en este caso de las estaciones del año, se marca bien la diferencia entre una y otra, ¿ya? En el caso, chiquillos, de los paisajes de la zona cálida, podemos encontrar, como les decía, lugares más húmedos y lugares más tropicales, ¿ya? Entre ellos tenemos, entre los lugares húmedos o tropicales, tenemos, como les decía, a la selva y a la sabana, ¿cierto? Y en los lugares secos podemos encontrar al desierto y a la estepa, ¿ya? Como les decía, en este último, en los lugares secos, es donde existe menos cantidad de lluvia, ¿ya? Porque a diferencia de los lugares húmedos y tropicales, sí llueve mucho. La diferencia es que no hace frío, es que puede haber 30 grados y puede estar lloviendo, ¿ya? Esa es la diferencia con las lluvias en las zonas frías o en las zonas templadas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver
tiene que ver con la sabana, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de la sabana africana. Si vemos sus características son que posee, en este caso, árboles, ¿cierto? Posee vegetación, que aquí si vemos esta de acá, no abunda la vegetación verde, pero sí posee vegetación, ¿ya? Sus temperaturas, chiquillos, oscilan. Cuando digo oscilan, quiere decir que van así, subiendo y bajando, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de que oscilan entre los 22 y los 28, estamos diciendo que no supera los 28 grados Celsius y tampoco, en este caso, supera o baja los 22 grados Celsius. Es decir, el resto del año en un lugar que es la sabana vamos a encontrar temperaturas de 22, 23, 24, 25, 26 o 27, ¿ya? Dependiendo del día. Si se dan cuenta, igual son temperaturas altas ya, temperaturas que en sí dejan la presencia de los rayos solares de manera más directa, ¿ya? El promedio de precipitaciones está entre los 900 y 1400 mm, ¿ya? Eso es un dato estadístico solamente. Podemos decir que sería como una semana lloviendo, o menos, un poquito menos, 5 días, ¿ya? En la sabana no llueve tanto tampoco, ¿sí? Ya. Sus principales estaciones o subestaciones, chiquillos, están marcadas como ocurre en algunas zonas, en algunos paisajes de la zona templada, ¿ya? ¿A qué me refiero con que sus estaciones están bien marcadas? Que cuando llueve, en este caso puede ser, digamos, asociada al invierno, ¿cierto? Y la gran mayor parte, la gran mayor parte del tiempo está seco, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que abundan grandes cantidades de rayos solares, ¿ya? Recuerden que la sabana es parte de las zonas cálidas, ¿ya? Por lo tanto, por eso es más seco, ¿sí? Entonces, también tenemos que su flora no es tan abundante. Acuérdense, cuando hablo de flora y fauna, estoy haciendo referencia a flora, tiene que ver con toda la vegetación que existe en un lugar, ¿sí? Y la fauna tiene que ver principalmente con los animalitos que están en ciertos lugares, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cada vez que yo le hable de flora, usted imagínese vegetación, árboles, plantas, flores, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y cuando le hable de fauna, vamos a estar hablando de los animalitos, ¿sí? La próxima que sigue, que caracteriza nuestra zona cálida, es la selva, ¿ya? Un ejemplo de esto que está bien cercano es la selva amazónica de América del Sur, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es la de América del Sur? Porque no solo está presente en un solo país, sino que aborda más de un país, ¿ya? La selva, chiquillos, posee una flora y fauna muy variada. ¿A qué se refiere? Posee grandes diferencias de árboles, hay árboles de más tipo, flores de más tipo, ¿cierto? Diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, es importante, chiquillos, que entendamos que existe una flora más variada porque en la selva se dan mayores cantidades de lluvia, ¿ya? Si bien la selva es un paisaje de la zona cálida, llueve mucho, ¿ya? Pero la gran diferencia de las lluvias que se dan en la zona fría o la zona templada es que mientras está lloviendo en la selva hay 30 grados, ¿ya? Es una lluvia más tropical, ¿sí? Yo creo que eso es más como relacionado al clima de Brasil, que en algunos casos a veces hay un sol inmenso y de repente de la nada se pone a llover, ¿ya? Bueno, como les decía, el clima de la selva es tropical y las precipitaciones alcanzan 4.500 milímetros anuales. Eso significa chiquillos, milímetros, ¿ya? Es como decir cada gotita es un milímetro, ¿ya? Entonces alcanzan los 4.500 anuales y eso es harto, ¿ya? Eso es harto.
quiere decir que llueve mucho en la selva igual, ¿sí? Luego tenemos, chiquillos, el desierto, que se caracteriza porque casi no llueve, ¿cierto? Por lo tanto, el paisaje del desierto va a ser muy seco. Las temperaturas están marcadas en el día y la noche. ¿A qué se refiere con esto, chiquillos? Que en el día hace mucha calor y en la noche hace mucho frío, ¿ya? No por ser desierto, en la noche va a ser calor también. La característica que tienen los desiertos es que en la noche las temperaturas bajan y bajan los 0 grados, ¿ya? Podemos encontrar en el desierto temperaturas de menos 1 grado Celsius, menos 2 grados Celsius, menos 3, etcétera, ¿ya? Pero en el día, supongamos, las temperaturas bordean los 30 grados, ¿ya? Es un clima, en este caso, que, como bien dice ahí, está muy marcado el día y la noche, ¿ya? En el día, recuerden, hace mucho calor, y en la noche ya bajan las temperaturas a niveles bajo cero, ¿sí? Principalmente, chiquillos, la fauna, o en este caso la flora, mejor dicho, que es la vegetación, es escasa en estos tipos de paisajes. ¿Por qué? Por la escasez de agua. Hay sí un tipo de vegetación que está presente por lo general en el desierto, que tiene que ver con los cactus, ¿ya? El cactus es una plantita, ¿cierto?, que tiene una característica que en este caso sirve mucho para este tipo de paisaje, que es que guarda en su interior, ¿cierto?, grandes cantidades de agua. Por lo tanto, no necesita agua de su ambiente para poder alimentarse, ¿ya? Porque en su interior tiene reservas. Por lo tanto, puede alimentarse por sí mismo, ¿sí? Es normal que encontremos cactus en los desiertos, ¿ya? Es decir, el cactus es una planta del desierto y de lugares secos, ¿sí? Si ustedes ven en la imagen aquí atrás, al fondo se ve un poco de vegetación, pero la vegetación por lo general o está seca o es de tipo cactus, ¿ya? ¿Por qué? Por las mismas características que yo les daba. Uno, no existe presencia de agua, ¿sí? O muy poquita. Y dos, porque en este caso hay plantas que principalmente el cactus son característicos de esta zona, ¿ya? Luego, chiquillos, tenemos la estepa. Todavía estamos en las zonas cálidas, en paisajes de las zonas cálidas, ¿ya? Tenemos la estepa, que un ejemplo es la estepa en el norte de Chile, ¿ya? Esta imagen es del norte de Chile, ¿sí? La estepa, chiquillos, es semiárido encontrado a continuación de los desiertos. ¿A qué se refiere con que es semiárido? Quiere decir de que no es completamente seco, ¿ya? Es semiárido porque principalmente está el desierto y luego viene la estepa, ¿ya? Si ustedes notan, lo ven y lo comparan con la imagen anterior, sí posee grandes diferencias. En este caso, la cantidad de vegetación. Aunque la cantidad de vegetación de esta imagen se ve como media seca, hay lugares en donde la vegetación es verde, ¿ya? No todos completamente la estepa es cafecito o está seco, etcétera, sino que hay lugares en donde prospera la vegetación, es decir, en donde sí crecen arbolitos verdes, arbustos, pastizales, etcétera, ¿ya? En la estepa, chiquillos, las temperaturas altas en el verano son muy marcadas, ¿ya? Al igual que en el desierto. Y en el invierno, chiquillos, las temperaturas bajas son moderadas. Tampoco alcanza temperaturas muy bajas porque es característico de la zona cálida, ¿sí? En el caso del desierto ocurre el fenómeno de que existe más frío en la noche y en el día calor, porque uno debería pensar de, claro, si es una zona desértica, si es una zona, cierto, cálida, debería ser calor día y noche. No principalmente porque podemos decir que el desierto tiene esas características, al igual que la estepa, chiquillos, ¿ya? La estepa cede un poquito más, ¿sí? En cuanto a su vegetación. Cuando digo que cede, quiere decir que yo puedo mirar más vegetación a diferencia del desierto que solo es tierra y alguno que otro cactus,
¿ya? Es importante entender también que en la estepa, chiquillos, las lluvias son escasas y principalmente, como pasa en casi todos los paisajes, o en la gran mayoría, se concentran en invierno, ¿ya? Es decir, va a llover en la estepa principalmente en invierno, pero no siempre llueve en todo el invierno, ¿ya? Hay posibles, de repente llueven algunos días de invierno, ¿sí? No, esto no es permanente, ¿ya? Vuelvo a insistir, recordar que la estepa es característico de la zona cálida, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Sigamos. Un momento. ¿Se cambió? ¿O todavía sigue la misma? Ahí se cambió. Ahí sí. ¿Se cambió Ahí ahora? cambió. Ya, Sí, súper. cambió. Ya, gracias, tío. Chiquillos, ahora tenemos las zonas templadas de nuestro planeta, ¿cierto? Que principalmente son las que se ubican entre los trópicos y los círculos polares, ¿sí? Acá es donde habitan la mayor parte de los seres humanos y al igual que en las zonas cálidas, ¿ya? ¿A qué se refiere? Que entre la zona cálida y la zona templada es donde nosotros habitamos. ¿Por qué? Porque igual, o sea, igual hay gente que habita en los polos y en los círculos polares, pero en menos cantidad. Es como que hicieran una comparación de la cantidad de gente que vive en la región metropolitana versus la cantidad de gente que vive en la Antártida, ¿cierto? Es muy diferente, porque en esos lugares que son más fríos, las condiciones para vivir son menos adecuadas, ya en tanto al clima, a la luz del sol, etcétera, que lo vamos a revisar después de este tipo de paisajes, ¿sí? En el caso de las zonas templadas, chiquillos, el sol, o en este caso los rayos del sol, llegan de manera más inclinada. ¿A qué se refiere con que llegan de manera más inclinada? Que no llegan tan directo como llegaban en la zona cálida. ¿Ya? Obviamente sí llegan rayos del sol, pero llegan con un poquito menos de directividad, o sea, llegan un poco menos directo, digamos, ¿ya? Por eso no predomina el calor en todas sus estaciones y en todos sus paisajes, ¿sí? En el caso de Chile, chiquillos, tenemos que nuestro territorio, la gran parte de nuestro territorio puede considerarse como zona templada, ¿ya? Pero si bien tenemos pequeñas porciones de nuestro territorio, como son, por ejemplo, el norte de Chile, que se ubican principalmente en la zona cálida, y tenemos el sur o la zona austral de Chile, más la zona austral, que en la parte de más abajo de Chile, y cuando hablo del norte, en la parte hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando hablo de la zona austral, chiquillos, estamos hablando de que se relaciona un poco más con la zona fría, ¿sí? Y entre los demás está presente o se ubica más o menos en la zona templada de nuestros paisajes, ¿ya? Sigamos. En la zona templada, chiquillos, el paisaje que se repite o que más se da es el paisaje mediterráneo, ¿sí? El que encontramos por lo general en varios sectores. Aquí puse un ejemplo de un lugar que es diferente al chileno porque nosotros ya conocemos varios paisajes mediterráneos, ¿sí? Este es un ejemplo de la región de Piamonte de Italia, ¿ya? Porque puse aquí ya y lo voy a explicar enseguida. Estos tipos de paisajes, chiquillos, poseen veranos muy cálidos y secos e inviernos lluviosos, que es como una característica de lo que ocurre aquí en Chile, sobre todo en la región metropolitana, cuando hay cambios de estaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan que si bien yo les decía que las estaciones del año en nuestro país están bien marcadas, o sobre todo aquí sobre todo, digamos, en la región metropolitana? ¿Ya? Que cuando estamos en verano hace harto calor y hay hartas características de verano, ¿cierto? Y cuando estamos en invierno hay hartas características del invierno, por ejemplo, hace harto frío, llueve harto, ¿sí? O sea, bueno, igual lo que estamos enfrentando hoy en día con el tema del cambio climático
igual ha afectado, ¿sí? Porque nosotros ya no estamos, hoy en día ya estamos cerca del invierno y nos damos cuenta que de cierta forma igual hay días que son medios calurosos, ¿sí? Pero es importante entender que eso se debe gracias a el cambio climático que está experimentando nuestro planeta Tierra, ¿ya? Pero también hemos observado estos días que en la noche ha bajado un poco la temperatura. O sea, eso quiere decir que ya las noches no están tan cálidas como antes, sino que ahora están un poco más frías y las mañanas también están un poco más frías. Ya, ahora sí necesito ponerme, supongamos, un poleroncito en la noche, si necesito, si me levanto muy temprano, necesito ponerme ropa abrigada, ¿cierto? Porque ya está cambiando el clima, porque nos estamos adentrando en el invierno, ¿sí? Ya. En el caso, chiquillos, de la vegetación de este tipo de paisaje, que es el más común, como yo les decía, tenemos árboles, arbustos, árboles que son más bajitos, ¿cierto? Principalmente tenemos al espino, el quillay, por eso le puse una imagen de ahí, ¿cierto? Del quillay, y el boldo, ¿ya? En este, como les decía, chiquillos, en este lugar, la zona central de Chile presenta este tipo de paisaje, ¿ya? Mediterráneo. O sea, por ejemplo, Santiago es mediterráneo. ¿Por qué? Porque todas sus estaciones están bien diferenciadas, ¿ya? Que es lo que yo ya le explicaba hace un momento, que en un lado hace mucho frío, o sea, perdón, en una estación, en el caso de invierno, ya hace más frío, en la primavera está como cediendo el calor, ¿cierto? En el verano ya hay calor completamente, ¿sí? Y en otoño también todavía hay un poco de frío, pero empieza a ceder, ¿sí? En el caso, bueno, en el caso de la zona templada, chiquillos, vamos a encontrar solo el paisaje mediterráneo como característico, ¿ya? Y tenemos los paisajes de la zona fría, ¿sí? Principalmente, chiquillos, son los que se encuentran en el hemisferio sur y hemisferio norte. Ya le había comentado que son los que están en los polos o los círculos polares, que es como la parte de arriba del planeta Tierra, ¿cierto? La parte que topa, así como donde la parte final de la Tierra, de arriba y abajo, ¿sí? Estos paisajes, chiquillos, poseen temperaturas bajas durante todo el año, ¿ya? Es decir, el calor en esos días, lo máximo que puede alcanzar de temperatura en una zona fría son los 10 grados Celsius, ¿sí? Por lo tanto, por eso las temperaturas son bajas todo el año, ¿ya? Principalmente porque los rayos del sol, chiquillos, no llegan de manera directa, llegan en muy poca cantidad y eso va a explicar lo que sigue a continuación, que dice, en algunos momentos del año las zonas polares experimentan periodos de oscuridad por lo menos de 24 horas. Quiere decir que hay días en que los rayos del sol no llegan a estos lugares, por lo tanto no hay día, ¿ya? Imagínense ustedes si nosotros viviéramos en un planeta o no existiera el día. Igual sería terrible estar todo el rato de noche. Eso ocurre en las zonas frías de nuestro planeta, ¿ya? Hay veces que no llegan rayos del sol, por lo tanto no se produce el día. Ellos viven 2 días en la noche. O sea, pasan de largo, es como que ya a ver, como a las 7 de la tarde aquí se empieza a poner oscuro, es como que ello fuera eterno esa oscuridad, ¿ya? Igual es terrible, imagínense, uno necesita, para el cerebro necesita que le llegue rayos del sol, es como decir que uno necesita ver la luz del día, ¿ya? Y como les decía, en esos lugares no hay mucha luz, ¿ya? Por lo general, chiquillos, la luz del día o la luminosidad de estas zonas dura entre 3 y 4 horas. Es decir, si yo me pierdo estas 3 o 4 horas en donde hay luz, después ya jodí. O sea, no puedo, después ya viene automáticamente la noche. Ya, por lo tanto, se tendría que aprovechar esas 3 o 4 horitas diarias que ocurre en este caso y que se presenta la luz, ¿sí?
Es como nosotros, a ver, nosotros desde la hora que amanece, que es aproximadamente las 6:30 de la mañana, hasta las 7 de la tarde tenemos luz. Todo ese periodo, que es harto, ¿cierto? En el caso de la gente que vive en las zonas frías, tienen luz 3 horas. Es como que nosotros ahora, digamos, nos quedan 2 horas más para que se apague la luz. Imagínense. Tempranito ya estaríamos oscuros, o sea, a la, entre las 5:30 y 6 ya no habría luz, imagínense. Igual sería catastrófico, porque uno está acostumbrado a que ya como a las 7, 8 se empieza a oscurecer, ¿sí? Un poquito antes a veces cuando se cambia la hora, que se oscurece antes, pero uno está acostumbrado que desde las 6 de la mañana hasta las 7 más o menos de la tarde haya luz. Entonces a nosotros nos impresiona cuando sabemos que existen lugares que hay entre 3 y 4 horas, en este caso de luz, ¿sí? Lo otro es que, chiquillos, acá llueve, pero no llueve tanto. Ustedes dirán, zona fría llueve harto. No, no llueve tanto en estas zonas. Lo que sí, cuando llueve, no llueve en forma líquida, de agüita, sino que llueve en forma sólida de nieve, ¿ya? Por eso los paisajes son solo nieve, ¿cierto? Entonces, las veces que llueve, se encuentra en estado sólido, ¿ya? Llueve nieve, ¿sí? El primer paisaje, chiquillos, que tenemos de la zona fría son los paisajes polares, que nosotros podemos conocer los glaciares de la Patagonia chilena, ¿sí? Importante entender, como ya lo había mencionado, que las temperaturas son bajas, muy bajas. De hecho, siempre oscilan entre lo vamos a ver, no, aquí no lo vamos a ver, oscilan entre los 0 grados Celsius y los menos 20 grados Celsius. Imagínense que cuando hace menos 1 grado Celsius uno dice, chuta, que hace frío hoy día. Es como la temperatura máxima de frío que uno puede alcanzar. Imagínense que en estos lugares alcanza los menos 20, a veces menos 30 grados Celsius, o sea, hace mucho frío, mucho, mucho, mucho frío. ¿Sí? Y lo que les decía, claro que las precipitaciones no son muy abundantes, pero cuando se dan en forma de nieve. Y existe nula o poquita vegetación en estos lugares, ¿ya? Se debe principalmente a las características polares, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado que en el invierno a veces, cuando hace mucho frío, los inviernos dañan algunas producciones agrícolas. ¿A qué me refiero? Dañan, por ejemplo, la producción de tomate, de lechuga o de otras verduras, ¿ya? ¿Por qué las daña, chiquillos? Porque el frío quema esto, ¿ya? El frío quema los vegetales, quema las verduras, ¿sí? Por lo tanto, por eso se dice que a veces en los inviernos queman las cosechas de la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace mucho frío, las temperaturas son muy bajas, por ende, digamos, esta vegetación no se puede proteger y ¿qué ocurre? Se muere, ¿ya? Se quema, no es que le prendan fuego, sino que son tan heladas las temperaturas que hace que la planta como que se congele y pierde sus características, ¿sí? Entonces, por eso los paisajes polares, chiquillos, no existe casi vegetación, ¿ya? Porque toda la vegetación que pudiese existir va a morir. Suena trágico, pero así es. ¿Por qué? Porque se quema la vegetación, o sea, si está expuesta a temperaturas altas, ¿ya? Difícilmente ustedes hayan visto algún paisaje polar con flores o con árboles o con arbustos, con cactus. Por lo general siempre es puro hielo, ¿sí? Y agua, ¿sí? Luego tenemos la tundra, ¿ya? Que es parecida al paisaje polar, pero aquí sí podemos encontrar vegetación, ¿ya? Como ustedes ven, entre medio de la nieve, ¿cierto? Tenemos pequeñas plantitas que hicieron lo posible por poder adaptarse, ¿ya? Las características de la tundra, chiquillo, principalmente tenemos que se llama llanura sin árboles, ¿ya? Eso quiere decir que no existen árboles. Uno mira la imagen y lo que ve son como pequeñas ramitas que salen del suelo, pero no hay árboles. Y el significado de la palabra lo dice.
llanura sin árboles. Llanura es como espacio, lugar, ¿ya? Es decir, lugar sin árboles. Eso es una tundra, ¿ya? Se encuentra cerca de los polos, por ende sus temperaturas son muy bajas, ¿ya? Se parece harto con respecto a la anterior, ¿cierto? Porque ambas están cerca de los polos, los círculos polares, ¿cierto? Por lo tanto, sus características en cuanto a la temperatura van a ser similares, ¿ya? Todo lo que está cerca a los polos o a los círculos polares posee temperaturas bajas. Especialmente acá se ve la temperatura de entre los 5 y menos 20 grados Celsius, o sea, hace harto frío, ¿sí? Hace menos frío que los paisajes polares, pero sigue haciendo frío igual, ¿ya? Eso. Sigamos con la última, que es una actividad, y para eso vamos a ver si el tío Andrés nos puede ayudar con la activación del micrófono. Ya, chiquillos, esta guía yo se las voy a enviar, deme un segundito, Leo, se la voy a enviar a los papás, y ¿qué es lo que vamos a hacer en la guía? Dice, identifica, escribe en la línea nombre de cada paisaje y de la zona climática en la que se encuentra. ¿Ya? La primera acá tenemos otro tipo de zona, no lo puedo decir, pero aquí arriba, mira, fíjese, está la pradera, la tundra, la sabana, el desierto, taiga, selva, zona fría, zona templada y zona cálida, ¿ya? En este caso, chiquillos, por ejemplo, podemos repetir el nombre. Voy a dar el ejemplo del segundo dibujo que a ciencia cierta, y si uno lo ve, está en un lugar más frío. Por lo tanto, puedo colocar acá zona fría, ¿ya? Si existe otro elemento, ¿cierto?, que identifique esta zona fría, lo puedo colocar, ¿ya? Pero como aquí veo, a mi parecer no hay ninguno, ¿sí? Luego tenemos acá otra parte que está bien clarita, donde andan los camellos, donde hay solo montes. También es una zona característica de un lugar, ¿sí? Este animal es característico de un lugar también, ¿ya? En donde hay harta lluvia, pero hay harto calor, ¿sí? Este otro está un poco más relacionado al clima de Chile, de la zona central. Entonces vendría siendo más templado, ¿sí? Y así, chiquillos, tienen que ir ustedes identificando cada uno de estos, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver el tema de los micrófonos para que me hagan sus preguntas. Profesora, ¿quiere que saque el micrófono a todos o usted me va diciendo a quién? Ya, yo le voy diciendo, tío Andrés, mejor. Ya, mire, ahí tiene la mano levantada Agustín Urbina. Hoy no lo veo. Está con un audífono con micrófono. Pero ¿cómo se llama Agustín Urbina? Yo estoy viendo por los nombres. Ah, ya ven. Tristán No, González, tengo una mano levantada. no se tiene como... A ver, déjame ver. Ahí está Tristán que está con la mano. Ya, Ya. a ver. Tristán. ¿Yo primero? Ya. Sí. El segundo es, ¿cómo se llamaba? Antártida. Ya, Antártida Norte o Antártida Sur. Digo que Antártida Sur. No Sur. necesariamente lo colóquelo con sur o norte, sino que lo primero que me dijo está correcto. ¿Ya? Ya. Mira, acuérdate que arribita está el cuadradito y me parece que lo más cercano a Zona Antártida fría. era... Exacto, ¿ya? Exacto, esa mismito, ¿ya? ¿Sí, Tristán?